experiencia de la vida en la fábrica. Aquí lo que ella hace es decir, bueno, pues la política quiere cambiar las cosas, el Frente Popular se ha propuesto hacer una serie de cambios a partir de la huelga, de las huelgas de junio, eh, pero es muy difícil que los políticos que no han pisado una fábrica tengan cabal conciencia de la profundidad de las reformas que son necesarias, y por tanto esas reformas que se van a hacer pues pueden acabar siendo solamente cosméticas, ¿no? Y entonces yo voy a escribir este artículo para que nuestra clase política tome conciencia del desafío al que se tiene que enfrentar y de las cosas que deben cambiarse en el sistema productivo. Aparentemente, este artículo que fue escrito en el 36 no fue publicado, pareciera, hasta el 41, cuando seguramente no se publicó, según lo he entendido yo, en su momento. De todos modos, es un artículo muy interesante que creo que merece la pena ser leído. Así que vamos a por él. Pepa Seguí, por favor. Experiencia de la vida de fábrica. A finales del año 1935, Simone Weil leyó Monty Desprez, tomo 9 de Holmes. Impresionada por el capítulo tercero, dedicado a la vida obrera, empieza una carta al autor que seguramente quedó inacabada. En 1941, en Marsella, retoca este esbozo para sacar de él unas reflexiones sobre el trabajo de fábrica instigada por el padre Perry para su eventual publicación en una revista católica. Nos hace saber una carta a Gilbert Kahn. La revista Economy et Humanisme publica bajo el seudónimo de Emily Novis un artículo titulado Reflexión sur la vie d'aussi, 2 de junio-julio de 1942. A Reflexiones y propósito, reflexiones sobre la vida en la fábrica, ¿no? Adelante. vale. A propósito de las modificaciones introducidas en el texto original por la redacción de la revista y del restablecimiento de una versión más conforme a los manuscritos por Selma Weil, la madre de Simón, hay que remitirse al dossier dedicado a la génesis del texto por los editores de las obras completas. Comienzos de 1936, después 1941. Las líneas que siguen se refieren a una experiencia de la vida de fábrica que data de antes de 1936. Pueden sorprender mucho a la gente que no haya estado en contacto directo con los obreros más que por efecto del Frente Popular. La condición obrera cambia continuamente. A veces es distinta de un año para otro. Los años que precedieron a 1936, muy duros y muy brutales a causa de la crisis económica, reflejan sin embargo mejor la condición proletaria que el periodo semejante a un sueño que vino después. Unas declaraciones oficiales hicieron saber que en lo sucesivo el Estado francés trataría de poner fin a la condición proletaria, es decir, a lo que hay de degradante en la vida que llevan los obreros, sean en la fábrica, perdón, sean en la fábrica, sea fuera de la fábrica. La primera dificultad que vencer es la ignorancia. En el curso de los últimos años se ha sentido bastante bien que en realidad los obreros de fábrica están en cierto modo desarraigados, exiliados en la tierra de su propio país. Él dice, Pero no, en el curso de los últimos años se ha sentido, hemos comprendido que en realidad los obreros de fábrica están en cierto modo, ella dice, desarraigados. Es como que la vida, como que han perdido el sentido de la existencia, ¿no? Esos obreros que habían perdido su oficio, ¿no? Y que se encuentran completamente abandonados y sin saber ni siquiera a dónde ir ni a dónde van a acabar, ¿no? Dice, acaban en cierto modo desarraigados, exiliados en la tierra de su propio país, ¿no? Continúa. pero no se sabe por qué. Pasearse por los arrabales, ver los cuartos tristes y sombríos, las casas, las calles, no ayuda mucho a comprender qué vida se lleva en ellos.
La desgracia del obrero en la fábrica es aún más misteriosa. Los propios obreros muy difícilmente pueden escribir, hablar o incluso reflexionar al respecto, pues el primer efecto de la desgracia es que el pensamiento quiere evadirse, no quiere considerar la desgracia que le hiere. También los obreros, cuando hablan de su propia suerte, la mayoría de las veces repiten frases de propaganda hechas por gentes que no son obreros. La dificultad es tan grande, por lo menos para un antiguo obrero, le es fácil hablar de su condición primera, pero muy difícil pensar en ella realmente, pues nada se ve más pronto cubierto por el olvido que la desgracia pasada. Un hombre de talento puede, gracias a relatos y con el ejercicio de la imaginación, adivinarla y describirla en cierta medida desde fuera. Así, Jules Romains dedicó a la vida de fábrica un capítulo de Hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad, pero no va muy lejos. ¿Cómo abolir un mal sin haber visto claramente en qué consiste? Las líneas que siguen tal vez puedan ayudar un poco, por lo menos, a plantear el problema, puesto que son fruto de un contacto directo con la vida de fábrica. Gracias, Pepa. De nada. Marie-François, La fábrica podría colmar el alma por el poderoso sentimiento de vida colectiva. Podría decirse unánime, que da la participación que el trabajo de una gran fábrica. Todos los ruidos tienen un sentido, todos están acompasados, se funden en una especie de gran respiración del trabajo en común de la que es embriagador formar parte. Es tanto más embriagador cuanto que el sentimiento de soledad no se altera. No hay más que ruidos metálicos, ruedas que giran, mordeduras en el metal, ruidos que no hablan de naturaleza ni de vida, sino de la actividad seria, sostenido, ininterrumpida del hombre sobre las cosas. Se está perdido en ese gran rumor, pero al mismo tiempo se lo domina, porque sobre esa base sostenida permanentemente y siempre cambiante, lo que resalta, a pesar de fundirse con ella, es el ruido de la máquina que maneja uno mismo. No se siente uno pequeño, como en medio de una multitud. Se siente uno indispensable. Las correas de transmisión, ahí donde las hay, permiten beber con los ojos esa unidad de ritmo que todo el cuerpo siente en los ruidos y la ligera vibración de todas las cosas. En las horas sombrías de las mañanas y de las noches de invierno, cuando no brilla más que la luz eléctrica, todos los sentidos participan en un universo donde nada recuerda a la naturaleza, donde nada es gratuito, donde todo es choque, choque duro y al mismo tiempo conquistador del hombre sobre la materia. Las lámparas, las correas, los ruidos, la dura y fría chatarra, todo contribuye a la transmutación del hombre en obrero. hermoso párrafo, qué belleza, Fabuloso párrafo. fabuloso párrafo. Los que hemos pasado años a veces en una fábrica, ese sentimiento, ¿no? Es que me vienen los olores, me vienen los olores, ¿no? Cuando leo este párrafo de Simón, ¿no? Magnífico. Pero Adelante. ¿sabes Y lo que pasa? además el ritmo de las palabras rende totalmente el ritmo de las máquinas y del ambiente. Pero Sí, es tan bien descrito o sea, ese horror que debe estar queriendo contar no parece horror de lo no, que lo dice, casi parece, es hermoso, ¿no? Sí, es como Pues, contradictorio, ¿no? sí, te sientes parte de eso. uh-huh. Y además con orgullo, ¿no? Es decir, formas parte de un poder que está ahí Que te trabajando. transmuta, que ella tra- lo dice, Lo dice, y te transmuta de hombre, de ser humano, en obrero, en ¿no? obrero. Fantástico, ¿no? Fantástico, sí. Adelante. Si esto fuera así, la vida de la fábrica sería muy hermosa, pero no es así.
Estas alegrías son alegrías de hombres libres. Los que pueblan las fábricas no las sienten sino en breves y raros instantes, porque no son hombres libres. No pueden sentirla más que cuando olvidan que no son libres, pero raramente pueden olvidarlo porque el estado de subordinación se les hace sensible a través de los sentidos, del cuerpo, de los miles de detalles que llenan los minutos de lo que está constituida una vida. El primer detalle que cada jornada hace sensible la servidumbre es el reloj de control. El camino de casa a la fábrica está dominado por el hecho de que hay que llegar antes de un segundo mecánicamente determinado. Por más que se esté 5 o 10 minutos antes, el transcurso del tiempo parece por eso mismo algo despiadado, que no deja ningún lugar al azar. Es en una jornada de obrero el primer ataque de una regla cuya brutalidad domina toda la parte de la vida basada entre las máquinas. El azar no tiene derecho de ciudadanía en la fábrica. Existe en ella naturalmente, como en todas partes, pero no es reconocido. Lo que se admite a menudo en gran detrimento de la producción es el principio del cuartel. No quiero saberlo. Las ficciones son muy poderosas en la fábrica. Hay reglas que no se observan nunca, pero que están perpetuamente en vigor. Las órdenes contradictorias no son según la lógica de la fábrica. A través de todo ello es preciso que se haga el trabajo, que el obrero se las arregle, so pena de despido, y se las arregla. Las grandes y pequeñas miserias continuamente impuestos en la fábrica al organismo humano, o, como dice Jules Romain, ese conjunto de pequeñas angustias físicas que la tarea no exige y de las que está lejos de beneficiarse, no contribuyen menos a hacer sensible la servidumbre. No los sufrimientos ligados en la necesidad del trabajo. Esos se puede estar orgulloso de soportarlos, sino los que son inútiles. Estos hieren el alma porque generalmente no se piensa en ir a quejarse de ellos y se sabe que no se piensa en ellos. Se está seguro de antemano de que le trataría a uno como un trapo y de que todo se encajará sin decir palabra. Hablar sería buscar una humillación. A menudo, si hay algo que un obrero no pueda soportar, preferirá callar y pedir su cuenta. Tales sufrimientos por sí mismos son con frecuencia muy ligeros. Si son amargos es porque cada vez que se los siente y se los siente sin cesar, el hecho que tanto se quería olvidar, el hecho de que no se está en casa, en la fábrica, de que no se tiene en ella derecho a ciudadanía, de que en ella se está un extraño admitido como simple intermediario entre las máquinas y las piezas fabricadas. Ese hecho viene a golpear el cuerpo y el alma. Bajo ese golpe, la carne y el pensamiento se retraen, como si alguien repitiera al oído a cada minuto sin que se pudiera responder nada. Aquí no eres nada, no cuentas. Estás aquí para doblegarte, padecerlo todo y callarte. Tal repetición es casi irresistible. Se llega a admitir en lo más profundo de uno mismo que no se cuenta para nada.
Todos o casi todos los obreros de fábrica, incluso los de aspecto más independiente, tienen algo casi imprescindible en los movimientos, Imperceptible. imper, perdón, imperceptibles en los movimientos, en la mirada y sobre todo en la comisura de los labios que expresa que se les ha forzado a sentir que no cuentan para nada. Gracias, María. Tremendo, ¿eh? Sí, todos llevan ese rictus en los labios, en la mirada, que da cuenta de que se les ha forzado a sentir que no cuentan para nada. Y qué Monse, bien escrito está. es bellísimo. En estos textos vemos la pluma de esta mujer, Sí, ¿no? sí. Una calidad literaria superior, ¿no? Monse, adelante. Lo que les oprime sobre todo. Lo que les oprime sobre todo es la manera en que padecen las órdenes. A menudo se niega que los obreros sufran por la monotonía del trabajo, porque se ha observado que a menudo un cambio de trabajo es una contrariedad para ellos. Sin embargo, el hastío invade el alma en el curso de un largo periodo de trabajo monótono. El cambio produce alivio y a la vez contrariedad, fuerte contrariedad a veces en el caso del trabajo a destajo, a causa de la disminución de la ganancia y porque es una costumbre y casi una convención dar mucha más importancia al dinero, cosa clara y mesurable, que a los sentimientos oscuros, imperceptibles, inexpresables que se apoderan del alma durante el trabajo. Pero incluso si el trabajo se paga por horas, hay contrariedad, irritación, a causa de la manera como se ordena el cambio. El trabajo nuevo se impone de repente, sin preparación, bajo la forma de una orden que hay que obedecer inmediatamente y sin réplica. Quien obedece así siente entonces brutalmente que su tiempo está continuamente a disposición de otro. El pequeño artesano que posee un taller de mecánica y que sabe que deberá suministrar dentro de una quincena tantos berbiquíes, tantos grifos, tantas bielas, tampoco dispone arbitrariamente de su tiempo, pero al menos una vez admitido el pedido, es él quien determina de antemano el empleo de sus horas y de sus jornadas. Si también el jefe dijera al obrero, con una semana o dos de antelación, durante 2 días me harás bielas, después berbiquíes, y así sucesivamente, habría que obedecer, pero sería posible abarcar con el pensamiento el futuro próximo, diseñarlo por adelantado, poseerlo. No ocurre así en la fábrica. Desde el momento en que se ficha para entrar hasta aquel en que se ficha para salir, se está en cada instante en situación de sufrir una orden. Como un objeto inerte que cualquiera puede cambiar de sitio en cualquier momento. Si se trabaja en una pieza que debe llevar aún 2 horas, no se puede pensar en lo que se hará dentro de 3 horas, sin que el pensamiento tenga que dar un rodeo que le obliga a pasar por el jefe, sin que esté forzado a repetirse, que se está, que se Sin que está se esté, sometido a órdenes. sin que se esté forzado a repetirse que se está sometido a A órdenes. órdenes, sí. Si se hace 10 piezas por minuto, se está ya obligado a lo mismo en los 5 minutos siguientes. Si se supone que a lo mejor no va a llegar ninguna orden, como las órdenes son el único factor de variedad, eliminarlas del pensamiento es condenarse a imaginar una repetición ininterrumpida de piezas siempre idénticas, regiones tristes y desérticas que el pensamiento no puede recorrer. En realidad, es cierto, 1000 menudos incidentes poblarán ese desierto, pero si cuentan en la hora que transcurre, no se tienen en cuenta cuando uno se representa el futuro. Si el pensamiento quiere evitar esa monotonía, imaginar un cambio, por lo tanto una orden repentina, no puede viajar del momento presente a un momento por venir sin pasar por una humillación. Así el pensamiento se retrae. Ese repliegue sobre el presente produce una especie de estupor. El único futuro soportable para el pensamiento y más allá del cual no tiene fuerza para extenderse
es el que, cuando se está en pleno trabajo, separa el instante en el que uno se encuentra en la terminación de la pieza en curso, si se tiene la suerte de que lleve un buen rato el terminarla. En algunos momentos, el trabajo es lo bastante absorbente como para que el pensamiento se mantenga por sí mismo dentro de esos límites. Entonces no se sufre. Pero por la tarde, una vez se ha salido y sobre todo por la mañana cuando se dirige uno hacia el lugar de trabajo y el reloj de control, es duro pensar en la jornada que habrá que atravesar. Y el domingo por la tarde, cuando lo que se presenta al espíritu no es una jornada, sino toda una semana, el futuro es algo demasiado triste, demasiado agobiante, bajo lo que se doblega el pensamiento. Gracias, Monse. Magdalena. Ya entonces se odiaban los domingos por la tarde, ¿no? Sí, Sí. La monotonía de una jornada en la fábrica, aunque no venga a romperla ningún cambio de trabajo, está mezclada con mil pequeños incidentes que pueblan cada jornada y hacen de ella una historia nueva. Pero igual que pasa con el cambio de trabajo, estos incidentes con frecuencia hieren más que reconfortan. En el caso del trabajo de estajo, corresponden siempre a una disminución de salario, de manera que no se los puede desear. Pero a menudo hieren también por sí mismos. La angustia que se extiende difusamente sobre todos los momentos del trabajo se concentra en ellos. La angustia de no ir lo bastante deprisa y cuando, como a menudo sucede, se tiene necesidad de otros para poder continuar, de un capataz, de un almacenista, de un ajustador, el sentimiento de dependencia, de impotencia y de no contar para nada a los ojos de quien se depende puede hacerse doloroso hasta el punto de arrancar lágrimas tanto a los hombres como a las mujeres. La continua posibilidad de tales incidentes, máquina parada, caja imposible de encontrar y así sucesivamente, lejos de disminuir el peso de la monotonía, le quita el remedio que en general lleva en sí misma, el poder de adormecer y arrullar los pensamientos, de manera que se deje en cierta medida de ser sensible. Una ligera angustia impide este efecto de adormecimiento y fuerza a tener conciencia de la monotonía, aunque sea intolerable tener conciencia de ella. Nada es peor que la mezcla de la monotonía y el azar. Se agravan el uno al otro, al menos cuando el azar es angustioso. Es angustioso en la fábrica por el hecho de que no es reconocido. Teóricamente, aunque todo el mundo sepa que no es así, las cajas donde se ponen las piezas fabricadas no faltan nunca. Los ajustadores no hacen esperar nunca y cualquier enlentecimiento en la producción es culpa del obrero. El pensamiento debe estar constantemente dispuesto a seguir el curso monótono de los gestos indefinidamente repetidos y a la vez encontrar en sí mismo recursos para remediar lo imprevisto. Obligación contradictoria, imposible, agotadora. El cuerpo a veces está agotado por la tarde a la salida de la fábrica, pero el pensamiento lo está siempre, y más todavía. Quien quiera que haya experimentado este agotamiento y no lo haya olvidado, puede leerlo en los ojos de casi todos los obreros que desfilan por la noche al salir de la fábrica. Lo que gustaría poder dejar el alma al entrar con la tarjeta de fichar y volver a recogerla intacta a la salida. Pero se produce lo contrario. Una la lleva consigo a la fábrica donde sufre. Por la noche el agotamiento la ha dejado como anonadada y las horas de ocio son vanas. Tremendo párrafo ese también, ¿no? Dice, lo que gustaría, lo que nos gustaría, poder dejar el alma al entrar junto con la tarjeta de fichar y volver a recogerla intacta a la salida, ¿no? Termina el párrafo, Magdalena. Algunos incidentes procuran alegría en el curso del trabajo, es cierto, aunque disminuyan el salario. En primer lugar, los casos, aunque raros, en que se recibe de otro un precioso testimonio de camaradería. Después, todos aquellos en los que se puede salir del paso por uno mismo. Mientras uno se las ingenia, se esfuerza, lidia con el obstáculo, el alma está ocupada en un futuro que no depende más allá que de ella misma. Cuanto más susceptible es un trabajo de conllevar semejantes dificultades, más levanta el ánimo.
pero esta alegría es incompleta por culpa de los hombres, compañeros o jefes, que juzgan y aprecian el valor de lo que se ha logrado. Casi todos, tanto los jefes como los compañeros encargados de otras operaciones sobre las mismas piezas, se preocupan exclusivamente de las piezas y no de las dificultades vencidas. Esta indiferencia priva del calor humano del que siempre se necesita un poco. Hasta el hombre menos deseoso de satisfacer su amor propio se siente extremadamente solo en un lugar en el que se sobreentiende que se interesan exclusivamente por lo que ha hecho, nunca por la manera de la que se ha valido para hacerlo. De ahí que las alegrías del trabajo se encuentren relegadas al rango de impresiones informuladas, fugitivas, desaparecidas en cuanto nacen. La camaradería de los trabajadores, al no llegar a entablarse, queda en una veleidad informe. Y los jefes no son hombres que guíen y vigilen a otros hombres, sino los órganos de una subordinación impersonal, brutal y fría como el hierro. Es verdad que en esa relación de subordinación interviene la persona del jefe, pero es por su capricho. La brutalidad impersonal y el capricho, lejos de atemperarse, se agravan recíprocamente como la monotonía y el azar. Aquí lo dejamos. Seguimos el miércoles que viene, y yo creo que el miércoles que viene terminamos este texto sobradamente. Bueno, compañeras, A disfrutar de juego. a disfrutar de Del fin de semana largo que tenéis. longanizas que vamos a echar ahí en Muy ese. bien. Con la lumbre, Bien. menudas. La lumbre. Cuidaos mucho y Igualmente. seguimos la semana que viene. Buena Hasta el semana. Hasta martes que luego. viene. Buena Buenas nit. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Adiós.